Voy a hablar en español, creo, si no complica para ustedes. Bienvenidos, soy Richard Snyder, soy profesor de ciencia política de la Universidad de Brown en los Estados Unidos. Y me da mucho gusto darles un bienvenido cordial a este seminario. Y mi papel va a ser presentar a nuestros tres ponentes distinguidas y también ser, creo que, moderador del evento. Así que para empezar, el título del evento en inglés is The Political Scoreboard in South America Changing, Elections in Brazil, Paraguay and Argentina. Y lo que voy a hacer, quiero presentar a nuestros ponentes y voy a hacerlo en orden alfabético por sus apellidos, aunque eso no va a ser la orden en la cual van a presentar. Y luego quiero también ofrecer unos agradecimientos. Quizá empezamos con agradecimientos a algunos sponsors, digamos, del evento. Primero, el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, que es el GIESP del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA de Argentina. Queremos agradecer a esa instancia. También al Centro Interdisciplinario de Investigación Social de Paraguay y por fin la revista de análisis político Tereré Cómplice, también de Paraguay. Queremos dar agradecimientos para su apoyo con este evento. Bueno, tenemos tres ponentes de lujo, para decirlo así, y voy a presentar, como dije, en orden alfabético por su apellido. Tenemos como panelista el doctor Juan Manuel Abal Medina, quien es doctor de ciencia política por la Flaxo, México, en asociación con Georgetown University de Estados Unidos. Y Juan Manuel es profesor titular regular de ciencia política de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y también investigador independiente del CONICET de categoría 1. Es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina. También ha tenido una carrera muy destacada como funcionario y también político. Fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires y como funcionario fue jefe de gabinete de ministros, secretario de gestión pública, secretario de comunicación pública y jefe de gabinete de asesores de la Secretaría General de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, y también embajador ante el Mercosur, entre otros cargos institucionales. Como politólogo, ha publicado varios libros como autor y coautor, entre los cuales se destacan Manual de Ciencia Política, el libro Muerte y Resurrección de la Representación Política, y también este libro que tengo aquí a la mano, de 2001, El Federalismo Electoral Argentina, junto con el politólogo argentino estadounidense Ernesto Calvo, y en un libro de lo cual tenía el honor de haber publicado un capítulo con mi colega David Samuels, ¿no? Bien, bienvenido Juan Manuel, un gusto tenerte presente aquí con nosotros. También tenemos el gusto de tener como panelista el doctor Fernando Martínez Escobar. Fernando es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. También es abogado por la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Actualmente es profesor de Ciencia Política de la UBA y
participa en grupos de investigación internacionales como Claxo y el Grupo de Estudios Sociales y Político. Su área de enfoque de investigación y sus publicaciones se centran en el tema del sistema de partidos de Paraguay y partidos políticos en perspectiva comparada en América Latina también. Bienvenido, Fernando. Un gusto tenerte también aquí. Y por última, tenemos la presencia de la doctora Rachel Menegüello, quien es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Campinas, Brasil, o UNICAM. También es investigador del CNPq de Brasil. Fue miembro del directorio de la Asociación Brasileña de Ciencia Política y también de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Es miembro del Comité de Planificación de Proyectos para el Estudio Comparativo de Sistemas Electorales de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y es coordinadora en Brasil de Proyecto para el Estudio Comparativo de Sistemas Electorales y editora científica de la revista Opinión Pública. Actualmente ejerce el cargo de prorectora de estudios graduados de UNICAM y sus trabajos, libros y artículos se basan en investigación sobre el tema de partidos políticos, comportamiento político y estudios sobre la democracia. También bienvenida, doctora Menegüello. Bien, bueno, esos son nuestros ponentes y vamos a seguir en el siguiente orden, por el orden de las elecciones. O sea, empezamos con Brasil, porque Brasil ahora está entre primera ronda y segunda ronda, que vamos a tener el 30 de octubre. Luego a Paraguay, que tiene sus elecciones para abril del año que viene, si no me equivoco, abril de 2023. Y por fin terminamos con Juan Manuel sobre Argentina, que va a tener sus siguientes elecciones en un año, en octubre del año que viene, ¿ok? Entonces invito a la doctora Menegüello a empezar sobre Brasil. Bienvenida. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación en este seminario. Para mí es un placer estar aquí en este seminario con el profesor Fernando, con el profesor Juan Abal, con el profesor Richard Schneider. Es un placer conocerlo en este seminario. Bueno, voy a compartir algunas informaciones, reflexiones sobre las elecciones de Brasil con ustedes. Bueno, como todos saben, las elecciones presidenciales brasileñas están siendo elecciones definitivas para la democracia del país. Iniciamos la campaña de la segunda vuelta con encuestas electorales, indicando que uno de nuestros legados en esta elección será una sociedad dividida por la mitad, intensificando las divisiones que en los últimos 4 años el gobierno Bolsonaro ha provocado. La recuperación de los derechos políticos del expresidente Lula, Luis Inácio da Silva, que había sido condena y encarcelamiento injusto, impidiendo su participación en las elecciones presidenciales de 2018, definió el escenario de las elecciones generales de 2022, marcado por la polarización entre el bolsonarismo asociado a partidos de derecha y el lulismo asociado sobre todo con el Partido de los Trabajadores y las fuerzas de izquierda. Hoy en Brasil, la situación económica y social está marcada por una profunda crisis. El contexto político e institucional está marcado por la amenaza a las instituciones democráticas y el deterioro de las relaciones entre poderes. El contexto de valores está marcado por el irrespeto a la política y los partidos. Y la pandemia en Brasil tuvo como principales aspectos la tragedia de 700 miles de muertos y el negacionismo de la ciencia. Solo una visión muy minimalista podría considerar consolidada la democracia brasileña, después de 30 años de democratización.
sobre el argumento procesal de que tenemos elecciones libres y alternancia en el poder. Esta es una concepción limitada de lo que significa el proceso de consolidación democrática, del impacto político y social que las dictaduras militares tuvieron en los países latinoamericanos antes de su ingreso a la tercera ola de democratización. La actual crisis política única en el caso brasileño es un ejemplo para mostrar cómo los procesos de transición que no corrigen claramente el papel de los militares en la política están en constante riesgo de retroceso. Bueno, me gustaría poner algunos puntos de análisis del proceso electoral y de la primera vuelta de las elecciones generales de 22. Elecciones en que votamos por presidente, gobernadores, senadores, diputados a la Cámara Federal y diputados a las asambleas de todos los estados. El primer punto, bueno, la legitimidad del proceso electoral fue cuestionada todo el tiempo por el presidente candidato Bolsonaro, incluso por las Fuerzas Armadas, y no es en vano que la justicia electoral pasó a tener un protagonismo sin precedentes como protagonista para garantizar el funcionamiento democrático del país. La democracia posterior a 1988, que es la data de la Constitución Democrática Brasileña, no había presenciado tal amenaza a la normalidad institucional, disfrazada de los recurrentes cuestionamientos a la integridad del sistema de voto electrónico y en las amenazas del golpe de Estado del presidente de la República. La actuación del Tribunal Superior Electoral en la dirección de reafirmar la transparencia de los procesos y la calificación técnica de los procedimientos asumió el papel de guardián del momento de las instituciones democráticas y de la legitimidad del sistema político. Si los resultados de la primera vuelta no fueron cuestionados por el presidente, no es difícil suponer, porque él quería cuestionar todos los resultados, no es difícil suponer que eso no ocurrió y se debió al muy positivo resultado para los partidos de derecha de bases oficialistas, así como para los políticos y exministros electos comprometidos con la agenda conservadora del actual gobierno. Por supuesto, en este escenario no quita la posibilidad de futuros cuestionamientos por el presidente de la segunda vuelta, y una vez derrotado el actual presidente, se sabe que esto forma parte de la lista de estrategias de desestabilización política. El segundo punto fue la errónea convicción de que después del clima de confrontación construido en los últimos años, marcados por el bolsonarismo, el antipetismo, antipartido de los trabajadores, y por el regreso del presidente Lula a la política, las elecciones albergarían una tercera vía, incluso tomando en cuenta que la candidatura de Lula había tomado claramente la dirección del centro de la política, al incorporar el exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, histórico opositor del Partido de los Trabajadores en las elecciones presidenciales. Un análisis de la campaña y del proceso electoral muestra que el tamaño del apoyo popular conocido por los dos líderes, Lula y Bolsonaro, anunciaba con cierta claridad que no había lugar para otra fuerza política competitiva. La polarización era cierta. Y una mirada atenta al escenario de desorganización política y partidista que surgió con las elecciones de 2018 dejó claro que la idea de una tercera vía, que se quería muchísimo por los políticos, por la academia, por todos, una tercera vía sólida en 2022 era solo una idea. Una tercera vía no es una persona o un candidato, es una fuerza política, requiere organización concreta y requiere apoyo político y ramificación. No hay eso en Brasil. Nosotros tenemos dos polos de la política hoy en el escenario nacional federal, que es, por un lado, el bolsonarismo y la derecha, el lulismo y la izquierda. Con el horizonte de competencia ya ocupado por dos líderes, Lula y Bolsonaro, y con el horizonte partidario articulado, por un lado, por la derecha y de los partidos, y por la izquierda, sobre todo de la Federación del Partido de Trabajadores,
que mostró como partido una notable resiliencia durante años de crisis política, no habría espacio ni ocupantes para una tercera propuesta viable. Uno de los errores de la campaña de Lula y del propio discurso del candidato para no ganar en la primera vuelta ha sido no expresar en la candidatura Lula-Alckmin asociado la asociación de fuerzas políticas claramente representada en la centro-izquierda, una otra encarnación de vía que no era exclusiva del PT, porque el antipetismo en Brasil es muy fuerte. Pero había claridad en la propuesta de Lula que no sería esta la vía posible, ampliando su alcance para las elecciones. Es probable que en la segunda vuelta los votantes de Ciro y de Simone Tebet, que son los dos otros candidatos que tuvieron juntos 7% de los votos nacionales para presidente, es muy posible que algunos de esos partidos de apoyo estarán con Lula y están hoy, la segunda semana después de la primera vuelta, hay un conjunto muy amplio de apoyo político a Lula, muy amplio de antiguos políticos de la socialdemocracia, del centro izquierda. La idea es que en nivel nacional es muy posible pensar en la victoria de Lula. A los niveles estatales, para los gobiernos que no han sido electos en la primera vuelta, será más difícil. Bueno, pero yo voy a hablar de eso. Para Bolsonaro, en la segunda vuelta, como él es presidente, él tiene de su lado el uso de la máquina pública, llevó a cabo una serie de medidas electorales que buscan influir en el ritmo de la economía y la percepción de la población de una mejora en su capacidad de consumo, antecipando el pago de beneficios y auxilios financieros, y por lo que tiene algunas semanas para que esa posibilidad se materialice y fortaleza la adhesión a su candidatura. Además, los fundamentos de la campaña de Bolsonaro, con gran énfasis en la agenda de valores morales, tuvieron un éxito significativo, notable en las elecciones legislativas, especialmente en el Senado y Cámara. Los parlamentarios electos reforzarán su campaña y los gobernadores electos también a la derecha reforzarán, sobre todo en los estados más de mayor población y por tanto de electorado en Brasil. Bueno, un tercer punto. La elección al Congreso Nacional. Analizando los resultados y desde el punto de vista institucional, a diferencia del proceso electoral de 2018, en esa elección se recompusieron algunas condiciones para la reconstitución del sistema de partidos, muy desorganizado desde las últimas elecciones generales, 4 años en 2018. La vigencia de nuevas reglas electorales, como la cláusula barrera, la prohibición de coaliciones por cargos proporcionales y el estímulo a las fusiones entre partidos, resultó en una composición partidaria del Congreso menos caótica que la anterior, aún fragmentada. Pasamos de los 30 partidos presentes en la Cámara en 2018 para 23 en 2022, o 23. Pero la bancada mayoritaria seguirá sin superar el 17%, un nivel muy bajo. Es la mayor bancada de partidos, es apenas de 17%. La disminución del número de partidos puede beneficiar la gobernabilidad, pero el número y tamaño de las bancadas partidarias impondrá el mantenimiento de la lógica de coaliciones que es permanente en la democracia brasileña. Aún desde el punto de vista institucional, la composición del Congreso seguirá siendo muy conservadora, garantizando una bancada muy importante de partidos de derecha, sobre todo en el Senado federal. En la Cámara se forman 3 bloques, y el bloque de centro-derecha es como viene siendo desde hace tiempo el más destacado, ocupando casi mitad de los escaños. La derecha bolsonarista, la extrema derecha, también creció y ocupará un espacio equivalente al 30% de la Cámara Federal de los Diputados.
con la bancada más grande de la casa, representada por el Partido Liberal, que es el partido del presidente Bolsonaro. En cuanto a la izquierda, estará dirigida por la bancada del PT, del Partido de los Trabajadores, y la federación que la compone, y sumado a otros partidos de izquierda, compondrá aproximadamente 20% de escaños. Se eligieron importantes líderes de izquierda en esta elección, pero es plausible suponer un escenario de agendas y enfrentamientos en los próximos años en el Congreso, que seguirá la tendencia que hemos visto en los últimos años, marcada por la reducción de derechos, políticas de retroceso social, los prejuicios para el funcionamiento de una sociedad democrática. En números totales para el país, el predominio de los partidos de derecha también se da para las asambleas estatales. El Partido Liberal y el Partido de los Trabajadores tuvieron los totales más altos, de un total de 1.059 diputados estatales en el país. El 12% fueron elegidos por el partido del presidente, el 11% por el Partido de Trabajadores. Hay una gran fragmentación partidaria en términos subnacionales, con 28 partidos, pero con un predominio de la derecha y centro-derecha. Un último punto, finalmente, un análisis matizado de la composición de la Cámara Federal, de la nueva composición del Senado, muestra que vamos a vivir con una representación política paradójica. Por un lado, elegimos líderes comprometidos con la agenda progresista, vinculados a agendas identitarias y de derechos humanos. Se amplió la representación de mujeres en la Cámara de Diputados, aunque todavía pequeña, pero ahora alcanza el 17.7% de escaños. Asimismo, se amplió la representación de parlamentares negros, ahora en aproximadamente 25% de la Cámara. Además de parlamentarios trans y parlamentarios indígenas, datos que muestran que hemos avanzado en cierta medida en la búsqueda de una mayor representación de la diversidad de la sociedad brasileña. A su vez, fueron elegidos y reelegidos parlamentarios que elevan las agendas que mueve el actual gobierno y que inciden negativamente en las relaciones sociales, las relaciones de género, la lucha contra el racismo, la protección del ambiente, la diversidad cultural, y que se reforzando las bancadas derechistas previamente constituidas, pero principalmente con la elección de exministros que desconocieron el papel y la importancia de la ciencia y de la vacuna, políticos negacionistas responsables por miles de muertes durante la pandemia. Estos políticos, exministros, parlamentarios fueron electos o reelegidos con esta agenda política negacionista y desconociendo la tragedia nacional. Bueno, independientemente de... Esta es la paradoja electoral, de la democracia electoral que marca la mayoría de las opciones de la primera vuelta. Nosotros tenemos en 2023, a los próximos 4 años, una democracia muy paradójica. Independientemente del resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial, la democracia brasileña entra en los próximos 4 años con las debilidades evidenciadas en el funcionamiento de las instituciones y en el desprestigio de la población en relación a la política y a los políticos. La polarización de fuerzas antagónicas presentes en las elecciones garantizará una sociedad partida por la mitad. Lo que está en juego el próximo día 30, en la segunda vuelta de las elecciones, es la recuperación de las condiciones de vida social y política democrática del país. Hoy, el país y la democracia están abiertos a sus enemigos. Hará una gran diferencia quien sale victorioso en la segunda vuelta. Y esta tensión solo revela una vez más que éramos muy optimistas en Brasil sobre el proceso de consolidación democrática. Bueno, es eso. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctora Menegüello. Ahora vamos a dar el escenario a doctor Martínez para hablar sobre el caso de Paraguay. Adelante, Fernando. Perdón,
estaba muteado, perdón. Ahora sí le escuché, me olvidé de poner, de sacar estaba enmudecido. Bueno, como les decía, muchas gracias, Neider, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio. Voy a compartir unas cosas sobre las elecciones paraguayas. Quizás, como Paraguay suele ser un poco seguido a veces, ¿verdad? Entonces voy a dar un pantallazo general y entonces voy a ir yendo hacia cuestiones más específicas en relación a Paraguay, ¿verdad? Un ratito que acá no me... Bueno, en general ustedes saben que Paraguay tiene dos partidos importantes, uno es el Partido Colorado y otro es el Partido Liberal. Pero el partido dominante en Paraguay es el Partido Colorado, ¿verdad? Que ha estado desde 1947 en el poder, excepto en el año 2008, donde fue Fernando Lugo la persona que ganó las elecciones en Paraguay. Es decir, se mantuvo desde el 47 hasta la actualidad con un breve lapso entre el año 2008 y 2013, en el que perdió las elecciones. Entonces, perdió las elecciones del Partido Colorado. En este gráfico, ustedes pueden ver esta línea azul que está acá arriba. Esta línea azul que está acá arriba es el rendimiento del Partido Colorado en cuanto a las elecciones, ¿sí? En cuanto a las elecciones presidenciales. Entonces ahí ustedes pueden ver en las últimas 4 elecciones, el año 2003, 2008, 2013, 2018. Entonces lo que ustedes ven acá es, digamos, los resultados que tiene el Partido Colorado a lo largo de estos años, con el breve lapso de Fernando Lugo como presidente, como ganando las elecciones al Partido Colorado. ¿Qué ocurre si hablamos en términos generales? El sistema de partido en Paraguay tiene, como les decía, el Partido Colorado, el Partido Liberal y un tercer sector de partidos y movimientos políticos que suelen ocupar el tercer espacio político. Entonces, podemos pensar al sistema de partidos en Paraguay en 3 partes. Partido Colorado, Partido Liberal y tercer espacio, en 3 partes, ¿sí? A veces el tercer espacio se une en las elecciones al Partido Liberal, ¿verdad? Para competir en las elecciones a presidente con el Partido Liberal. Ese fue el caso, por ejemplo, del año 2008, donde se creó la Alianza Patriótica para el Cambio, donde Lugo encabezó esa alianza del partido que incluía al Partido Liberal y a muchos otros partidos que serían el tercer espacio, a grandes rasgos. Pero Lugo, en realidad, gana las elecciones en el 2008 por una triple fracción del Partido Colorado. Es decir, el Partido Colorado en el 2008 atravesaba por una fuerte disputa interna, ¿sí? Una fuerte disputa interna, donde una parte del voto del Partido Colorado se canaliza hacia este candidato que está acá abajo, del UNACE, Lino Oviedo. Ustedes ven cómo Lino Oviedo sube, ¿sí? Lino Oviedo canaliza la disputa del Partido Colorado, disminuyendo la cantidad de votos que obtiene, y entonces Lugo se beneficia de esa fuerte disputa interna que, como les dije, no es ni siquiera era una doble disputa, sino que era una triple disputa, porque Lino Oviedo, el general Lino Oviedo, algunos lo han de conocer, del UNACE, provenía también del Partido Colorado. Es decir, Lino Oviedo, a raíz de una disputa interna del Partido Colorado a fines de los años 90, se separa del Partido Colorado y genera su propio partido. Entonces, la triple disputa del sector, dentro del sector dominante, genera la primera victoria en 75 años, en más de 70 años en ese momento, de un candidato no colorado. Entonces ustedes pueden ver por qué les estoy mostrando esto. Les estoy mostrando esto porque esto tiene de alguna manera un elemento para las elecciones que vamos a ver ahora en el año 2023,
donde también vamos a ver, donde también existe una fuerte disputa dentro del Partido Colorado. La pregunta es de cara al abril de 2023, si existe un candidato como Lino Oviedo capaz de canalizar la disputa interna que tiene el Partido Colorado, de tal manera a que el candidato de la oposición pueda tener ciertas chances de ganar. Porque fíjense ustedes aquí, en el año 2018, incluso el candidato de la oposición, Efraín Alegre, tiene 42,7, casi 43%, es decir, tuvo más, en porcentaje tuvo más votos que Lugo. Sin embargo, perdió las elecciones. Entonces, para que la oposición gane en Paraguay, las disputas internas dentro del Partido Colorado parecen ser muy importantes. Esto es simplemente la siguiente imagen. Nos muestran los votos al Partido Colorado comparado por cargos. Es decir, esto es el Partido Colorado versus Partido Colorado. Esto es esta línea de arriba, está en color verde agua, son los votos que obtiene el Partido Colorado a presidente. ¿Sí? Voy a mover un poquito las imágenes. Después tenemos esta segunda línea, medio marrón, es la cantidad de votos que reciben los gobernadores colorados a lo largo del tiempo. Luego la que está en gris es la cantidad de votos que reciben las juntas departamentales, en Paraguay se divide en departamentos, del Partido Colorado. La que está en azul, sí, medio lila, es la cantidad de votos que reciben los diputados nacionales colorados, y finalmente los menos votados del Partido Colorado son en general los senadores a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que es la línea roja. Esta línea roja, no sé si ustedes ven ahí, la línea roja abajo mismo, que son los votos que recibe el Partido Colorado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque esto también nos muestra la fuerza que tiene el Partido Colorado, o de dónde parte el Partido Colorado frente al resto de los partidos políticos, en Paraguay en su disputa. Es decir, podemos tomar, si miramos esta imagen, podemos ver que el Partido Colorado a lo largo del tiempo ha mostrado una consistencia en su cantidad de votos y su fortaleza institucional, ¿verdad? Que está alrededor del 30%. O sea, el Partido Colorado como estructura, como institución, si tomamos los votos, la institución menos votada, que sería el Senado, vemos que el Partido Colorado en esa línea ronda un poco más, un poco menos del 30%. O sea, ese es el piso institucional del cual parte todo candidato colorado de cara a unas elecciones. Y eso vemos, incluso si vamos para atrás, incluso si vamos para antes, las elecciones del 98, si vamos para el 93, vemos que el Partido Colorado mantiene una consistencia a lo largo del tiempo y no se derrumba. O sea, no es que de un día para otro cae. De hecho, en las últimas elecciones, no tengo acá las imágenes, pero en las últimas elecciones municipales, que fueron hace menos de un año, el Partido Colorado volvió a mostrar una fortaleza importante en las elecciones. De hecho, hizo unas buenas elecciones. Entonces, podemos ver entonces el rendimiento del Partido Colorado en sus distintas etapas. ¿Quiénes son de cara, sabiendo esto y pensando en las elecciones principales, elecciones que se vienen, y pensamos quiénes son los principales actores de cara al 2022-2023? Y digo 2022 porque en realidad tenemos dos elecciones. Una es las elecciones generales de abril del 2023, pero ahora, en diciembre, tenemos las primarias electorales, es decir, las elecciones internas. Elecciones internas tanto dentro del Partido Colorado como dentro de la oposición. Porque, ¿qué ocurrió? Ocurrió que un amplio sector de la oposición de cara a las presidenciales creó algo que se llama la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay. Que lleva esta concertación, lo que intenta es unificar la candidatura a presidente para competir contra el Partido Colorado. No está definido el candidato de la concertación, al igual que no está definido el candidato del Partido Colorado, porque van a haber las elecciones internas en diciembre de este año, del 2022. Ahora bien, el candidato posible ganador, la dupla posiblemente ganadora de
esa interna, quizás hasta ahora el más fuerte, es Efraín Alegre, quien ya se había presentado en las 2 elecciones pasadas. Es decir, esta es su tercera elección como candidato. Fue candidato en el 2013, fue candidato en el 2018, digo, el principal candidato de ¿verdad? Y nuevamente, al parecer, él sería el que gane las internas de la oposición frente al Partido Colorado. Entonces, acá, como les decía, tenemos 2 elecciones, las primarias del 2022 y tenemos las elecciones generales de abril del 2023. Si miramos quiénes son, qué está pasando de cara a las primarias, qué está pasando de cara a las primarias dentro del Partido Colorado. Tenemos 2 candidatos principales. Por un lado está Santiago Peña, que es el candidato de Horacio Cartes, quien el movimiento se llama Honor Colorado, quien fue Horacio Cartes, para los que no siguen la política paraguaya, Horacio Cartes ya fue presidente de Paraguay en el periodo 2013-2018, y el otro candidato es el candidato oficialista, candidato del actual presidente del Paraguay, quien es Mario Abdo, ¿sí? Y su movimiento se llama Fuerza Republicana. ¿Sí? Estos dos movimientos, tanto Honor Colorado como Fuerza Republicana, tienen una fuerte disputa interna, donde muchos se animan a decir, sectores del oficialismo, se animan a decir que no habría una reconciliación dentro del movimiento Colorado. Es decir, estaríamos frente a un escenario, en ese sentido, ante un escenario parecido al de 2008, parecido, en principio, ¿sí? Es decir, en el 2008 yo le mostraba la imagen que lo que facilitó la victoria del Partido de Colorado, de Lugo, perdón, fue la fuerte disputa interna dentro del Partido Colorado. En un rato les voy a decir cuál es esa disputa que se está dando dentro del Partido Colorado. Por el otro lado, tenemos quiénes son los principales candidatos de la oposición. Bueno, como les decía, la Concertación Nacional para un nuevo Paraguay no tiene todavía candidatos, están yendo a elecciones internas. Sin embargo, según las encuestas y sondeos, los principales candidatos son esta dupla, Efraín Alegre, Soledad Núñez, y ahí viene un tema. Hay 2 candidatos importantes según las encuestas, ¿verdad? Uno es Euclides de Acevedo y otro es Paraguayo Cuba, quienes no son candidatos de la oposición, que no están dentro de esta concertación de partidos opositores. Estos 2 candidatos tienen una particularidad. Ambos, tanto Euclides de Acevedo como Paraguayo Cuba. Ambos candidatos suman votos de la oposición y suman votos de sectores descontentos del Partido Colorado. Entonces, ahí hay un elemento que puede actuar como colector, como drenaje de votos de sectores colorados. Eso en caso de que se mantenga la disputa interna del Partido Colorado. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el clivaje en las elecciones 2022 de cara a las elecciones 2022-2023? Es decir, ¿cuál es el parteaguas? ¿Qué es lo que está dividiendo? ¿Cuál es el relato central de esta disputa? El relato central, quizás, o la frase, la puso Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico de la oposición, el que le mostraba recién, y la frase es patria o mafia. Patria o mafia. ¿Por qué patria o mafia? Porque básicamente se asocia, inicialmente se asociaba al sector de Horacio Cartes, el sector de Peña, que sería su candidato a presidente, se asociaba al contrabando de cigarrillos hacia el Brasil, por ejemplo, que es el principal negocio uno de los principales negocios de Horacio Cartes, y la utilización de redes por parte de Horacio Cartes, ¿verdad? De redes vinculadas a sectores mafiosos, a sectores a sectores que tienen que ver con, por ejemplo, ahora van a ver enseguida esto, que lo asocian con sectores que están asociados a redes de terrorismo, por ejemplo. O sea,
y ahora les muestro uno de los actores que entran en juego. Ah, bueno, ya lo puse de hecho, ¿verdad? Uno de los actores que va a entrar en juego, que entra en juego en la interna del Partido Colorado, más allá de que lo haya querido o no lo haya querido hacer, es Estados Unidos. Estados Unidos va a jugar un papel, dentro de estas internas del Partido Colorado, sobre la misma línea, sobre este mismo relato, sobre el relato Patria o Mafia. Patria o Mafia es el relato de la oposición. Ese relato de Patria o Mafia, como elemento de la política, juega un papel dentro de lo toma el movimiento, uno de los movimientos del Partido Colorado, y lo endilga lo endilga al otro movimiento como principal bandera. Es decir, esta idea de patria o mafia, somos la patria versus aquellos que quieren tomarse el país, bajo la mafia que quiere tomar todo el país, es el relato que está dividiendo todo. No es izquierda-derecha, sino que es este elemento, ¿verdad? En esta línea, hace 2 meses, un poquito más de 2 meses, Anthony Blinken, como ustedes lo pueden ver ahí, bueno, básicamente designó primero, el 22 de julio, a uno de los movimientos del Partido, uno de los líderes del movimiento, uno de los movimientos del Partido Colorado, es decir, al expresidente Horacio Cartes, como significativamente corrupto. Y además, significativamente corrupto para el gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Horacio Cartes significaban 2 cosas, ¿verdad? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el contrabando de cigarrillos y la utilización de redes, ¿verdad? Mafiosas en la región. Y por otro lado, en el caso de Horacio Cartes, también, ¿verdad? Según el comunicado, lo designan como un peligro, a Horacio Cartes, como un peligro para la seguridad de Estados Unidos y de la región. Entonces, ahí Estados Unidos, más allá de que lo quieran o no jugar en las elecciones, esta declaración, el 22 de julio, surte efectos iniciales dentro de la competencia política interna del Partido Colorado. Obviamente, decíamos, el relato era patria o mafia. El Departamento de Estado señala quién es la mafia con esto. El otro movimiento colorado toma esa bandera y empieza a utilizar como elemento de campaña. La oposición, por supuesto, ya estaba montada sobre ese relato. La oposición habla de patria o mafia señalando a Horacio Cartes como la mafia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Unos días después, entonces parecía que se desmoronaba el movimiento de Horacio Cartes. Sin embargo, dentro de este movimiento, dentro de esta interna colorada, 3 semanas después, otro comunicado del Departamento de Estado, donde designa el Departamento de Estado a Hugo Velázquez, que es el vicepresidente de Paraguay. Hugo Velázquez, vicepresidente de Paraguay y líder del movimiento oficialista, candidato a presidente por el movimiento oficialista, como significativamente corrupto. Entonces, 3 semanas después, el Departamento de Estado también nomina al otro movimiento, a la cabeza del otro movimiento, como significativamente corrupto. Con lo cual, el vicepresidente de Paraguay inmediatamente renunció a su candidatura. Inmediatamente renunció a su candidatura a presidente, porque era candidato a presidente, y anuncia que iba a renunciar como vicepresidente, de su condición de vicepresidente del país. Finalmente no renuncia como vicepresidente, se queda como vicepresidente, pero renuncia a su candidatura, y su candidatura es tomada por otro miembro del movimiento, que es Arnoldo Vins, que ustedes lo vieron recién, ¿verdad? Esto, entonces, esto que muestra. Ahora cuando uno mira las encuestas que están saliendo de a poco, de cara a las internas del Partido Colorado, uno lo que ve es que en los números, Santiago Peña, que es el candidato de Cartes, continúa adelante en las encuestas, que continúa liderando. Arnaldo Vins, que sería el candidato del oficialista, del presidente,
no remonta los números, es decir, sigue por debajo. Pero además esto tuvo otro efecto. ¿Cuál es el efecto? Cuando uno pregunta, bueno, entonces, ¿quiere decir que los colorados van a votar al candidato que ha sido señalado como de la mafia? Es decir, Santiago Peña no es Cartes, pero es el candidato, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando Estados Unidos lo designa al otro candidato, al candidato de Fuerza Republicana, es decir, a Hugo Velázquez como significativamente corrupto, lo que hace es crea un efecto en el que se anulan, es decir, por un lado, o sea, si ambos candidatos principales de ambos lados son significativamente corruptos, entonces solo queda aquel, al parecer, según las encuestas, solo queda aquel que parece estar o sea, que queda por fuera de esa disputa de Cartes versus la Fuerza Republicana versus Hugo Velázquez. Es decir, Santiago Peña, entonces, queda como encapsulado fuera de esa disputa, no se ve afectado por la acusación que pesa sobre Cartes y continúa liderando las encuestas. Esta fuerte disputa interna que tiene el Partido Colorado, podría llevar, todavía está por verse, a una derivación del voto de algún sector en las elecciones de abril hacia un tercer candidato, no Efraín Alegre, sino hacia Euclides Acevedo o Paraguayo Cuevas. Sin embargo, en las encuestas, Santiago Peña sigue siendo el candidato del Partido Colorado, si lo comparamos con Arnaldo Vins, que es el otro candidato del Partido Colorado, que más retiene voto colorado. Es decir, Santiago Peña sigue siendo el que mejor rinde, candidato que mejor rinde del Partido Colorado frente a la oposición. En tanto que Arnaldo Vins, de acuerdo a las encuestas, hay que tomar con pinzas siempre las encuestas, pero bueno, es la herramienta que estamos viendo. Santiago Peña frente a Arnaldo Vins es el candidato mejor posicionado frente a la oposición. Bueno, un poco esto para pintar el escenario político paraguayo de cara al año 2023. Y bueno, después en las preguntas podemos profundizar en cada cosa. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Y por último, enfocamos en el caso de Argentina. Invito a Juan Manuel Abal Medina. Adelante, Juan Manuel. Sí, muchas gracias, Richard, pero voy a pedirle a Fernando que por favor deje compartir pantalla para poder... Ahí. No, muy bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad que debo agradecer al Centro para el Estudio de América Latina y el Caribe de la prestigiosa Universidad de Brown por esta invitación. A Kai Goldman, bueno, obviamente a Richard Snyder, que es un honor para mí volver a verlo y que coordine este panel, y bueno, también a Fernando y a Raquel, que bueno, me une una larga amistad y un denominador común en la búsqueda de una mejor y mayor democracia para nuestros países latinoamericanos. Básicamente, en esta idea, esta pregunta de si está cambiando el tablero político en Sudamérica, mi aporte tiene que ver con una cuestión de una paradoja. Una paradoja que creo yo existe en la situación argentina frente al resto de los casos o las situaciones que estamos viendo en América Latina. Voy a intentar ser breve, pero básicamente, cuando uno habla de estabilidad o inestabilidad en términos macro, uno puede pensar que en general en América Latina la estabilidad macroeconómica acompañó
a la estabilidad político-institucional y viceversa. De tal manera que, si uno piensa, hablando muy en sentido muy amplio, ¿no? sin los casos individuales, pero en líneas generales, si uno piensa en la década de los 70 y los 80 en América Latina, en general va a estar caracterizada por un fuerte desorden macroeconómico, inflaciones, crisis de deuda, etcétera, acompañadas por también una alta inestabilidad, cambio de regímenes, sean por golpe de Estado, por redemocratizaciones, intentos de revoluciones, etcétera, etcétera. Esa realidad tan propia de nuestra región se contrasta en las siguientes 2 décadas, la última del siglo pasado y la primera del actual, con lo contrario. Uno se encuentra con una llamativa estabilidad, tanto en términos macroeconómicos, se reducen los niveles inflacionarios, hay cierto control de la deuda, cierto crecimiento económico, con a la vez una llamativa para lo que fue la historia latinoamericana reciente, estabilidad política en general, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a los últimos años, nos encontramos que en general los principales países de la región presentan o siguen presentando, siguen manteniendo un escenario de una alta estabilidad macroeconómica, que incluso en años recientes podemos decir que soportó los efectos de la pandemia, pero acompañado con una creciente desestabilización de las variables político-partidarias e institucionales. Muy brevemente, porque quiero enfocarme en el caso argentino, no voy a hablar de la situación de Brasil, que también la planteó Raquel. La estabilidad económica sigue muy marcada, en el medio tuvimos el impeach o golpe con Dilma, la elección de un outsider muy claro como Bolsonaro, que surge, digamos, un conjunto fuerte de cambios. México, el sistema partidario, el tripartidismo mexicano, que había sido hace pocos años por muchos autores, como Mainwaring, considerado como uno de los más estables de América Latina, en pocos años desapareció con el surgimiento de un nuevo partido, Morena, que reemplazó a los 3 anteriores y logró tener mayoría en ambas cámaras, cosa que no ocurría en los últimos 30 años de la política mexicana. Bueno, Chile, después de haber sido durante años un ejemplo de estabilidad en los 2 órdenes, en muy pocos años tuvo una gran rebelión estudiantil, un intento de cambio constituyente, una elección polarizada en extremos, que le permitieron a un tuitero argentino hacer un chiste para politólogos, digámoslo así, que decía básicamente que estallido social, fragmentación del sistema de partidos, reforma constitucional, emergencia de candidatos ultras, juicio político al presidente. Chile hizo en 2 años un curso intensivo de política latinoamericana. Aprendió muchas cosas que eran muy comunes en nuestros países en muy poquito tiempo. Bueno, esto se acentuó obviamente con la reciente derrota de la propuesta constituyente. El caso colombiano también es por todos conocido. Movilizaciones, crisis del gobierno, el gobierno sin presentar candidato, una elección muy polarizante, y ganando la elección por primera vez en la historia un presidente claramente definido por izquierda. En el caso boliviano, incluso un golpe de Estado tradicional, un golpe de Estado con militares, que instituyó un gobierno. Y en todos los casos, hablando de fuertes transformaciones político-institucionales, sin que la macroeconomía pareciera sufrir demasiado. Si uno ve los índices, tanto inflacionarios como de deuda, como de déficit, se mantienen más o menos estables o más o menos siguen las variables generales que vemos en el mundo. Obviamente el ejemplo más claro de esto es el caso de Perú. Perú, un país en los cuales la mayoría de los presidentes no han terminado sus mandatos, que 5 terminaron presos, 1 se suicidó para no ir preso, el actual presidente va cambiando de gabinetes cada 2 o 3 meses y no logra que se lo apruebe. Sin embargo, en términos macroeconómicos, presenta la estabilidad más marcada de la región. Estoy poniendo solo algunos casos ilustrativos, obviamente hay otros que uno podría sumar, pero ¿qué es lo que me interesa marcar acá? Que Argentina presenta un claro contraste con los casos anteriores. En todos los indicadores macroeconómicos y socioeconómicos, uno lo que ve es una altísima estabilidad. Simplemente para ver la inflación de última década en América Latina, la diferencia del caso argentino es muy clara, y acá estamos hablando antes de la pandemia. La pandemia hizo subir a toda la inflación de todos los países. Bueno, según cómo uno estaba, es cuánto subió. En Argentina hoy tenemos la 7ª inflación más alta del mundo, y la interanual nos habla de casi un 80% de inflación
interanual para el caso argentino. O sea, una altísima inestabilidad macroeconómica. Los índices de salario real también muestran una progresiva y continua caída en los últimos años, muy marcada en cada uno de los sectores. Y la evolución del dólar como mezcla de esto, del dólar o de los dólares, como lamentablemente decimos en Argentina, porque tenemos distintos tipos de dólares según la actividad que uno haga. Si es el dólar oficial con el que se hace la vinculación con el mundo, el comercio internacional, si es el dólar blue o negro, o que es el que se puede comprar a un precio, el turista, que es el que pagamos cuando estamos en otro país y usamos la tarjeta, contado con liqui, un conjunto de dólares que han ido apareciendo. Esto llega hasta hace algún tiempito, pero cuando llega, por ejemplo, al día de hoy, se encuentra que esta es la cotización de algunos de los dólares que usamos los argentinos para trabajar, para movernos, ¿no? Tenemos un dólar, el de dólar libre 281 pesos, comparado con el que estaba acá, digamos, altísima la estabilidad, y un riesgo país que alcanza casi los 3.000 puntos. Esta enorme inestabilidad macroeconómica y social es acompañada sorprendentemente con una alta estabilidad política, y no solo estabilidad, sino con una estabilización política. Si uno ve, por ejemplo, las dos últimas elecciones presidenciales, los niveles de votación que sacaron las tres principales fuerzas, va a ver que hay una clara y marcada estabilidad en la cantidad de votos que obtuvieron en la primera y segunda vuelta de 2015, como en la última elección de 2019. Las tres principales coaliciones en las que hoy se organiza el sistema partidario argentino. El número efectivo de partidos, después de haber subido enormemente en la crisis del 2001, del año 2015 en adelante, ha ido descendiendo. Eso es el NEP para elecciones presidenciales. Y nos encontramos que el año 2019 tenemos el índice más bajo desde, solo superado por el primero del restablecimiento democrático. O sea, otra muestra clara de estabilización de los indicadores políticos. Número efectivo de partidos para elecciones parlamentarias, lo mismo. Después de estos picos de 2003, 2007, desde entonces para adelante, uno ve una caída permanente del número efectivo de partidos, tanto en las elecciones para diputados nacionales como para el Senado. Y finalmente, si uno mira las últimas elecciones de renovación parlamentaria que ocurrieron el año pasado y las comparan con las elecciones de renovación parlamentaria similares, recordemos que Argentina, junto con los Estados Unidos y poquitos países más del mundo, tiene un sistema de renovación parcial cada 2 años de las elecciones. Bueno, en esta última elección, que está acompañada por esos deterioro macroeconómico y social tan fuerte que vimos, las dos principales coaliciones se quedaron prácticamente con todos los cargos para el Senado y con la inmensa mayoría de los cargos para diputados nacionales. Esta estabilización y este fortalecimiento institucional del sistema partidario, de la estructura de la competencia partidaria, es aún más llamativo porque está acompañado por una creciente polarización. Polarización que se vio muy clara en la discusión sobre la pandemia, con acusaciones muy fuertes de que un sector quería matar al otro, infectarlo, digamos, algo no tan distinto a lo que ocurrió en otros países de América Latina, pero exacerbado, como ocurre muchas veces en el caso de nuestro país, con acusaciones bien fuertes, que concluyeron, o llegaron a un pico, como todos sabrán, como varios conocerán, con el intento de asesinato de pocos días atrás a la actual vicepresidenta de la Nación y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un hecho como este, en muchos países del mundo, uno podría esperar que condujese a parar un poco, a detener un poco, a frenar un poco la discusión. Por el contrario, en Argentina entró también dentro de esa campaña, de ese extremo de polarización permanente. Si uno pregunta qué fue lo que ocurrió y compara entre los que votaron a la oposición, Macri y Pichetto, con el actual oficialismo, se encuentra con que de los que votaron, el 88% de los que votaron a la oposición creen que fue un hecho inventado, usado por Cristina Kirchner para victimizarse. Y si uno pregunta a esos mismos votantes qué sienten frente a ese hecho, los votantes de la oposición hablan de teatro, de circo, de mentira, de farsa, show, falso, duda, verso, y los votantes del oficialismo, odio, locura, violencia, miedo, democracia. Es decir, una polarización cada vez más creciente. Entonces,
nos encontramos con que el escenario socioeconómico en los últimos años combina un crecimiento, la inflación, la deuda, el déficit, no los voy a aburrir con los números, pero están disponibles, si quieren después los compartimos, con una caída de capacidad adquisitiva, del empleo, de las jubilaciones, a lo que se suma entonces, decíamos, un escenario político-comunicacional cada vez más claramente polarizado. Entonces, la pregunta es un poco, ¿por qué tanta estabilidad? Tomando acá algunos colegas que se preguntaban frente a la falta de equilibrio en las preferencias, ¿de dónde viene el equilibrio? Bueno, sin llegar a semejantes pretensiones, yo creo que son tres las posibles causas que explican esta vinculación entre este desorden macroeconómico y social y este orden llamativo en parte de la política. La primera causa sería el propio rol del peronismo. El peronismo con su efecto de estabilización. Un efecto de estabilización del sistema político que, más allá de muchas otras razones, creo yo, obedece básicamente a dos cosas. A que hasta ahora, hasta estos años que se está poniendo en discusión esto mismo, en general los momentos de más crecimiento económico acompañaron los de gobiernos peronistas, de distintos signos, ¿no? Por izquierda o por derecha, Menem o Kirchner. Mientras que los momentos de mayor crisis económica acompañaron al no peronismo, con lo cual hay cierta memoria histórica de los actores de que el peronismo podía jugar un rol positivo acá. A lo que yo sumaría que la mayoría de la dirigencia, los sectores sociales, sindicales, sectores terciarizados, los sectores marginados, en general tienen simpatía fuerte por el peronismo y en general cuando el peronismo es gobierno, moderan claramente su accionar a lo que hubiesen hecho frente a un gobierno no peronista como se veía antes. Pero de todas maneras, esta primera causa sería insuficiente sin una segunda, que es el propio rol de estabilización que generó Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque generó una alternativa potencialmente ganadora para los sectores no peronistas. Como dijo un conocido sociólogo argentino, Juan Carlos Torre, después del 2001, de la crisis del radicalismo, había habido una orfandad de los votantes no peronistas. Frente a esa orfandad de los votantes no peronistas, esos sectores se veían como fuera de la política partidaria. Y no casualmente, en el año 2012, después del mejor éxito democrático, el éxito electoral del peronismo, con el 54% alcanzado por Cristina Fernández de Kirchner, esos sectores salieron fuertemente a la calle a protestar. Poco después se construyó una herramienta que fue Juntos por el Cambio, lo que permitió la idea de una alternancia para darle canalizada a todos esos sectores. Entonces, las dos primeras causas serían este eje, ¿no? Este eje de esta combinación de dos coaliciones que gobiernan en términos de su desempeño económico y social bastante mal, como podemos ver con los indicadores, todos los indicadores antes mencionados, porque le correspondieron, los que estoy mencionando, a los últimos gobiernos, pero que de alguna manera una se legitima en contraposición con la otra. Y para que esto funcione, básicamente es el escenario de la polarización. La polarización, como nos enseñan últimos trabajos sobre los partidos políticos, Noam Lupo y tantos otros, sobre las etiquetas partidarias, la polarización termina siendo una gran herramienta para reforzar la etiqueta del propio partido. Y en un escenario de marcada polarización como el argentino, prácticamente lo que existen son estas dos grandes coaliciones y algo en los extremos, pero el medio o el centro no existe, el centro desaparece. Y de alguna manera, casi como un homenaje a otro sociólogo argentino que varios conocerán, don Torcuato Di Tella, uno de los padres de la sociología argentina, que años atrás hablaba que en algún momento el sistema argentino de partidos, tan raro por el peronismo, que ocupaba la izquierda o la derecha, que en algún momento se iba a normalizar. Esa era la hipótesis de Torcuato Di Tella. De alguna manera, para bien o para mal, estamos llegando a un escenario en que esa normalización anunciada por Torcuato Di Tella parece hoy existir dentro del escenario político argentino. Entonces, volviendo a la pregunta central, un escenario socioeconómico muy, muy complicado, una enorme inestabilidad macroeconómica y un escenario partidario estable. ¿Hasta cuándo? Yo creo que acá la clave y la pregunta está en el rol de la polarización, que, como dijimos, por un lado, tiende a reforzar en uno contra el otro el escenario político partidario, como ocurre en muchos países de la región, como bueno,
como bien nos decían, nos recordaba Raquel básicamente con el caso brasilero, pero a la vez la polarización jugando un rol totalmente contrario, que es disminuyendo aún más las pocas capacidades estatales que el Estado argentino tiene para poder dar cuenta y afrontar estos desafíos que la propia dinámica de polarización impiden llegar. Entonces, ¿cuál es la paradoja argentina? Inestabilidad macroeconómica creciente, apoyada en un sistema bicoalicional muy polarizado, que es lo que le da justamente que se pueda mantener, pero a la vez eso mismo son sus pies de arena, porque esa polarización es la misma que le impide a una coalición o a la otra, o le ha impedido hasta ahora, y uno lamentablemente puede pensar que va a seguir ocurriendo en el futuro, ese nivel de polarización es lo que le impide a cualquiera de esas coaliciones, llegando al gobierno, tomar las medidas que hacen falta para poder empezar a ordenar un poco la macroeconomía, mejorar la situación social y por lo tanto mejorar el nivel político y el nivel de vida de la mayoría de los argentinos. Muchísimas gracias y espero ansiosamente las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel, y también a Fernando y Rachel. Muy bien. Voy a ver, no sé si tenemos preguntas. Kate me va a decir. Si aún no hay, tengo por lo menos una para el panel. Kate, ¿estás ahí? Yes, I'm here. Bueno, vamos a esperar un rato mientras la pregunta que tengo, muy interesante, todas las charlas, obviamente difícil sacar temas en comunes en una forma, pero bueno, estoy pensando en el título del evento, es The Political Scoreboard Changing, el marcador, ¿no? Sería en español, me imagino, ¿no? Y se me ocurre, ¿solo el marcador o el juego cambia? Pienso en el caso de mi país, de Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos candidatos, tenemos polarización, Juan Manuel, bastante, pero tenemos candidatos que solo pueden ganar. Simplemente, si ganan, está bien, y si pierden, fraude. Es así, ¿no? Y a dónde voy, si está en juego, no solo el marcador, el juego, o sea, el régimen, ¿no? Si las elecciones, si los resultados pueden incidir en el régimen. Y ayer en Washington Post, un artículo muy interesante con el título ¿Qué va a pasar a Estados Unidos si gana nuevamente Trump? Con opiniones de amigos politólogos, de Steve Levitsky, de Fukuyama, Larry Diamond, Tim Snyder, un historiador. Y pintan un escenario, o sea, de que si gana nuevamente, primero va a ser una venganza política increíble. Segundo, que va a encontrar la manera de neutralizar los checks and balances. O sea, si él no va a depender del Senado para nombrar su gabinete, solo tener gente que son acting sin aprobación del Senado, o sea, básicamente infiltrar el Estado, hasta el ejército, y hablan algunos de que puede ser hasta una guerra civil en Estados Unidos, yo no sé. Pero pregunto a ustedes, a mí me parece el caso de Paraguay, esto de mafia o patria. Gana mafia, cambia el régimen, no sé, o es democracia, pero mafia-democracia, yo no sé. Brasil, hablan si gana, el que parece que no, Bolsonaro, que eso, no sé, sería como un segundo turno para Trump, ¿no? Yo no sé si Bolsonaro puede perder, o sea, si acepta que pierda. Argentina me parece el menos interesante, entre comillas, que todos. Felicidades, ¿no? Esa estabilidad. Pero como dijiste al final, no lo agarré 100%, Juan Manuel, pero muy interesante que el mismo polarización
que ayuda a explicar la estabilidad política institucional, que también puede ser una causa de desorden, ¿no? Sería bueno saber un poco más de eso. Pero pregunto para los tres, ¿qué está en juego con las elecciones que vienen? ¿Solo el marcador o el régimen, quizá? Bueno, puedo empezar a responder. Lo que está en juego en Brasil, en las elecciones, es la democracia. Nosotros tenemos clara conciencia de que lo que está en juego aquí es eso. No es cierto que Bolsonaro no va a ganar, no es cierto que va a perder. No sabe, nada es cierto en Brasil en esta semana, o por lo menos en esta primera semana, después, segunda semana después de la primera vuelta. Las encuestas electorales dan un pequeño vantaje a Lula. Este vantaje está se ampliando con los apoyos que él va obteniendo. Nosotros sabemos que hay apoyos muy importantes que él tuve éxito en obtener, como el presidente Fernando Henrique Cardoso, de los políticos más tradicionales de la socialdemocracia brasileña, apoyo de artistas, apoyo de sectores populares, todo esto en esta semana. Essa semana de 10 a 11 de octubre, las personas, la gente, los políticos, los artistas están buscando salir en la fotografía con Lula para decir que están apoyando la democracia. Hay una clara división en el país de que está en juego democracia brasileña y dictadura, el regreso a la dictadura. Esto es muy claro para nosotros. Hoy o ayer había una noticia de Bolsonaro de que si va a ganar, una de las primeras medidas que va a tomar es ampliar el número de jueces en la Suprema Corte del país para que pueda nominar la gente que confía, sus propios jueces en el Supremo Tribunal Federal. Eso es muy grave. Lo que está en juego en Brasil son las instituciones democráticas que empezaron a entrar en peligro en el gobierno Temer, cuando Dilma ha sido impedida en 2016. El retroceso ha empezado allí cuando el presidente Temer devolvió un cargo que era civil el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Desde el Fernando Henrique Cardoso, este ministerio ha sido ocupado por un civil, que ha sido una gran transformación para la democracia brasileña, porque ha sido siempre un militar. Temer regresó con un militar. La ocupación de militares en Brasilia, en la capital, en los estados, empezó en Temer, pero no en el mismo volumen que en Bolsonaro. Hoy tenemos más que 6.000 militares en las ocupaciones del gobierno federal. Es un absurdo, pero es eso que tenemos, por un lado. Pero no es eso, porque la ocupación, sustitución de militares no es el principal problema. El central problema es que las acciones de Bolsonaro son como de cualquier autocracia en el mundo, como en Hungría, como en los otros países, que se van comiendo las bordas de las instituciones, amenazando el funcionamiento de las elecciones, con una pauta y una agenda moral conservadora, muy conservadora, muy de derecha, con noticias con fake news, está bombardeando la sociedad con mentiras y con la idea de que él necesita una segunda chance, a second chance, una segunda oportunidad. En las redes sociales, este es muy peligroso. Para los que monitoran las redes, esta es una idea que está muy presente. El presidente Bolsonaro sabe que debe ter errado en varias de las acciones, sobre todo en la pandemia, porque después ha comprado la vacuna y después fue lá y pidió disculpas por los muertos, pero no sería el caso de una segunda oportunidad para el presidente. Esto es muy peligroso, muy peligroso. En Brasil, es por eso que
yo terminé mi presentación, yo me olvidé de colocar un gráfico con la votación de los presidentes, pero no es más importante, ahora me olvidé de mostrar. Lo que es importante en eso es que nosotros fuimos muy optimistas con la democracia brasileña. Nosotros, en hecho, acreditábamos que el sistema partidario, que las instituciones estaban con una protección razoablemente consolidada para que fuerzas del fascismo, porque Bolsonaro es un fascista, él es un miliciano, la milicia es exactamente la fuerza armada privada. Nosotros estábamos confiantes de que eso no sería posible, pero es claro, no sé cómo es en los otros países, si en los Estados Unidos habrá la oportunidad de Trump volver, pero será un escenario muy peligroso para América si esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo estoy muy preocupada, de ver muy preocupada con los próximos días y con la segunda vuelta. Creo que en el escenario nacional es muy posible que Lula salga vencedor, pero en los escenarios estatales, que no son pocos, el bolsonarismo va a progredir con los gobernadores asociados a la derecha. Esto, para una federación como brasileña, es muy importante, porque las relaciones federalistas en Brasil no son tan claras en aspectos institucionales de lo que estamos hablando aquí. Bueno, yo termino aquí para los amigos poderem responder. Gracias. Muy bien, no sé si Fernando o Juan Manuel, si quieren responder a la pregunta de qué está en juego, ¿solo el gobierno o el régimen? Dale, si hacemos en el mismo orden, sigo. Mira, yo pensando un poco en esta comparación que hacías Richard y con Raquel, me parece, y habiendo seguido un poco la política también en Estados Unidos, veo hay una similitud de esto, democracia versus lo otro que se viene, entre Brasil y Estados Unidos. Hay mucho eso de no aceptar el juego y del peligro de que si yo pierdo, esto no funciona. Acá hay hay trampa, las urnas no funcionan. En Brasil, el bolsonarismo, digamos, atacó muchísimo todo lo que eran las urnas electrónicas, ¿verdad? Fue algo muy cuestionado, muy cuestionado, que creo que empezó a bajar el cuestionamiento cuando cuando el mismo bolsonarismo empezó a a ganar elecciones en otros cargos, con lo cual el sector del Partido Liberal empezó a tener también una presión interna por entender de alguna manera que el sistema no podía atacar del todo al sistema, porque estaba adquiriendo parte del poder. Es decir, el sistema le estaba generando ciertos ganadores parciales, ¿verdad? Eso veo mucho. Bueno, ahora bien, si pienso Paraguay, eso, esto que estamos diciendo, bajo esto que estamos diciendo, hay una cuestión. El Partido Colorado es un partido del poder que va transformándose internamente según las corrientes de los momentos. Es decir, el Partido Colorado tuvo a un dictador, lo puso, lo sacó y continuó, tuvo una alianza con los militares, terminó sacando a los militares. O sea, el Partido Colorado es un partido que va tomando de distintas partes y es un partido muy pragmático en ese sentido. En el caso específico, por ejemplo, si uno piensa la política latinoamericana de comienzo de los años 2000, ¿verdad? Uno puede ver a un Partido Colorado que se autodefinía, ¿verdad? Su líder en ese momento era Nicanor Duarte Fruto, un partido que se definía, bueno, se definía como de izquierda, o sea, como de centro izquierda. Es decir, el mismo Nicanor empezaba a decir, bueno, nosotros somos el socialismo dentro del Partido Colorado, ¿sí? Al mismo tiempo, después en la medida que la política latinoamericana va cambiando, el mismo Partido Colorado va cambiando de vuelta. Y entonces hay sectores que se acercan a actores, ¿verdad?,
y que comparten plenamente, ¿verdad? Una visión mucho más cercana a Bolsonaro o a Milei en Argentina. Entonces, o a Trump en Estados Unidos. O sea, el Partido Colorado tiene una dinámica interna que va absorbiendo lo que va ocurriendo en la política internacional y se va transformando para permanecer en el poder en consonancia con lo que pasa en el... funciona así dentro del Partido Colorado. Entonces, el Partido Colorado como que contiene su propia oposición, ¿sí? Y bueno, y ahora va camino a eso. Perfecto. Juan Manuel, y tenemos una pregunta también para Fernando, que luego. Adelante, Juan Manuel. Sí, comparto muy bien, Richard, lo que vos decís. Me acordaba, ¿no? Esa idea de Guillermo, de mi maestro Guillermo O'Donnell, cuando él hablaba de la muerte lenta de la democracia, ¿no? Que en general veíamos mucho las muertes rápidas, los golpes militares, y no la muerte lenta. Se me vino eso a la mente porque, bueno, creo que en Brasil o en Estados Unidos lo que está en peligro es una muerte rápida, ¿no? Cualquiera, un Bolsonaro o un Trump no lo ocultan, digo, en su accionar cotidiano, no solo en el gobierno, ahora sus partidarios en varios estados de Estados Unidos restringiendo derechos, bueno, o sea, es bastante claro que van como con eso. Y para explicarte lo del caso argentino, el caso argentino lo veo más parecido a una posible muerte lenta. ¿En qué sentido? En que si bien hay sectores que jugarían parecido a Bolsonaro, a Trump, siguen siendo minoritarios en el caso argentino, y en todo caso solo actúan como, en la idea de Sartori, partidos antisistema que hacen que forzar a los sectores de derecha a volverse más de derecha. Pero yo no tengo temor a que puedan pasar, ¿no?, a tener la hegemonía como puede ser en el caso de Brasil o el de Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo planteo con la polarización en el caso argentino? Que justamente lo que está en riesgo es que la propia capacidad de gobernar. O sea, las instituciones se mantienen, el sistema electoral es respetado, nadie acusa a otro de fraude, gobernamos unos o gobernamos otros, pero cada vez gobernamos menos y peor. El último gobierno de Macri fue enormemente malo, la gente votó en contra de eso, el gobierno actual del peronismo también es malo, la gente se siente... O sea, como que la política se sigue manejando en esa clave de polarización, pero ese nivel de polarización no logra los acuerdos mínimos que harían falta para ordenar mínimamente la vida cotidiana de la gente. Es difícil de explicarlo a los que no viven en Argentina, pero esta situación de no saber cuánto va a salir algo la semana que viene, cuánto yo puedo comprar algo para ver si mañana voy a quiero fabricar algo y ese insumo, cuánto me va a valer. Y la proliferación de dólares que aparecen transforma y cautiza mucho la vida de las sociedades. La mayoría de las naciones han olvidado lo que son estos procesos inflacionarios que tuvimos muchas de nuestras naciones hace 20 años. Pero en el caso de ahora estar tan distinto con el mundo, va ahora dando mucho la capacidad, incluso de la idea básica, si le pide al Estado, de generar un orden social. Lo que está como en cuestión a veces en Argentina es el orden. Hace 2 meses, en un cambio de ministros mal procesado, parecía que íbamos a un nuevo proceso hiperinflacionario. Entonces, ahí me refiero yo. Una polarización que en países que tienen la economía y la macroeconomía estable, como el caso de Brasil o el caso de Estados Unidos, es muy mala, pero tolerable, porque el gobierno sigue gobernando. En el caso argentino, ese nivel de polarización, que puede ser similar o quizás inferior en algún sentido al que vive Brasil o al que vive los Estados Unidos, en un escenario de tanta inestabilidad macroeconómica y tanta inestabilidad social, puede ser muy contraproducente, porque en algún momento ese deterioro permanente de las condiciones materiales de vida puede hacer que se quiebre definitivamente esa estabilidad que se va manteniendo, digamos, atada justamente por la polarización, ¿no? Ese sería el riesgo más importante que yo estoy viendo, distinto en ese sentido al de esos otros 2 países que compartimos la polarización, pero no la inestabilidad macroeconómica, ¿no? Muy bien, excelente, gracias. Tenemos una pregunta de Karen Andes, y es para Fernando sobre Paraguay. Es la siguiente. Lugo sigue jugando un papel importante en la política del Paraguay. Fernando. Bueno, Fernando Lugo tuvo un accidente cerebrovascular, está internado. O sea, básicamente, bueno, ahora mismo sigue siendo senador, pero bueno, está
sigue con un tratamiento que los deja, digamos, fuera de la disputa política. Sin embargo, ese accidente fue hace poco tiempo, y hasta antes del accidente, según las mediciones, Fernando Lugo era la figura política con la que te tenías que caminar al lado, era la figura política que más sumaba, era la figura política más reconocida en términos de encuestas. Es decir, eh, como en Paraguay no hay reelección, o sea, una persona no puede ser 2 veces presidente. Entonces, y en el caso de Lugo, él solamente puede ser senador porque fue destituido en el 2012. Entonces, es el único presidente que puede ser senador. Entonces, él sigue jugando siguió jugando hasta el accidente cerebrovascular, hasta el ACV. Siguió jugando como el principal líder político en el país, ¿verdad? De la oposición. Y siguió siendo muy importante para el tercer sector, digamos, o sea, fuera del Partido Colorado, del Partido Liberal, para el Frente Guazú, siguió siendo líder del Frente Guazú. Y es muy importante para la cantidad de bancas que vaya a obtener la izquierda, en este sentido, dentro del Congreso. Una cosa es Lugo, la izquierda con Lugo, y otra cosa es la izquierda sin Lugo. Con Lugo, la izquierda suma por fuera de la izquierda, suma votos por fuera de la izquierda. Sin Lugo, la izquierda queda reducida mucho más, ¿verdad? Y esto quiere decir, Lugo suma votos por fuera de la izquierda, y 2, Lugo es un actor articulador de toda la política paraguaya, ¿verdad? Hay que ver qué pasa con su accidente cerebrovascular. Muy bien, gracias. Bueno, ya llegamos a 5:30 aquí, media hora más de lo programado. Y quiero agradecerles a los panelistas por estar con nosotros. Muy fascinante las perspectivas y muchas gracias, ¿no? A ustedes. Un gusto saludar nuevamente a Fernando y al amigo Juan Manuel. También, Rachel, gusto en conocerte desde lejos. Espero hacerlo no solo a través de la pantalla en un futuro próximo. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos y ya podemos cerrar el seminario.